Ay, no. Ok, vamos a empezar con el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin consiste en un circuito cualquiera. Queremos conocer las características eléctricas, ya sea voltaje, corriente o potencia de un elemento en particular del circuito. Este teorema nos ayuda a simplificar el circuito en una fuente de tensión de corriente abierta, de circuito abierto, voltaje Thevenin, y una resistencia Thevenin. ¿Sí? Cualquier la red, la podemos simplificar en un circuito serie de una resistencia Thevenin y una tensión Thevenin. El procedimiento es el siguiente, ¿no? De nuestro circuito determinamos cuál es el que queremos las características eléctricas. Lo extraemos del sistema, del circuito, y eso nos va a quedar abierto. La resistencia va a quedar abierta. Porque al final, cuando ya tengamos el equivalente Thevenin, vamos a agregarla nuevamente esa resistencia del cual queremos conocer sus características. Ajá, se extrae el elemento en estudio y en el lugar donde estaba, su terminal donde estaba conectado ese elemento, se le va a colocar las letras A y B. O se va a denotar como A y B, esos terminales. En ese punto, ¿verdad? Se determina el voltaje de su AB, voltaje Thevenin, aplicando cualquier herramienta que ustedes conozcan. Pueden aplicar la ley de Kirchhoff, pueden aplicar los teoremas que ya estamos desarrollando. Esas herramientas, ¿no? Con esa tensión, ¿verdad? Ese voltaje de circuito abierto se denomina así porque por allí no circula corriente, pero sí hay voltaje. Sí, es como una toma de corriente que tienen ustedes en sus casas. Se obtiene su valor por cualquier método de análisis de circuitos, sistemas eléctricos, que considere adecuado, y con ese valor lo denominamos BTH o ETH o B sub AB. Es el primer procedimiento. Segundo y tercer procedimiento. El cuarto. Calculamos la resistencia Thevenin. Para determinar la resistencia Thevenin, debemos eliminar las fuentes activas, porque cuando ustedes miden resistencia en un circuito, el sistema debe estar sin energía eléctrica. Es decir, no debe haber una fuente de tensión, ni debe haber una fuente de corriente en el circuito, porque si no, nuestro ómetro estaría afectado en su función, porque el ómetro, el medidor de resistencia, que es el ómetro, tiene una pila incorporada para esa función. Entonces, se necesitará las fuentes de voltajes, se cortocircuitan, y las fuentes de corriente se abren. ¿Sí? Es decir, que bueno, en una fuente de voltaje le colocas un cable entre sus dos terminales y en la fuente de corriente se abre. Entre esos puntos A y B determinamos la resistencia equivalente
cuáles están en paralelo, cuáles están en serie, y el resultante va a ser la resistencia Thevenin. El quinto paso sería, se presenta el circuito equivalente Thevenin con la fuente que ya conocemos y la resistencia que calculamos anteriormente. Colocamos la resistencia que cual queremos sus valores característicos de eléctricos, y aplicamos como un circuito serie, aplicamos cualquiera de estas fórmulas, ¿no? El voltaje, el divisor de tensión, o la corriente por la ley de Ohm, o la fórmula de potencia que ya conocemos. Ejemplo, pegamos este circuito. Nos piden calcular el circuito equivalente Thevenin en la resistencia de 10 Ohm. Tenemos, ¿verdad? Tenemos dos fuentes, una fuente de tensión, una fuente de corriente. Tenemos resistencia de 2 Ohm y 3 Ohm. Primero que hacemos, como queremos las características de la resistencia de 10 ohmios, la extraemos del circuito. La malla donde estaba esa resistencia queda abierta. Y ese es el voltaje B sub AB. ¿Sí? Que debemos determinar mediante cualquier herramienta que conozcamos. Podemos aquí aplicar, Kirchhoff, podemos por malla o por nodos, cualquier método o transformación. Será Kirchhoff que podemos utilizar aquí. Ajá. Pero si observamos el circuito, determinamos que como la malla está abierta, donde estaba la resistencia de 10 ohmios, estaba abierta, por la resistencia no pasa tensión, entonces, como la resistencia es como si fuera un cable, y directamente el voltaje suave es de la fuente de 24 voltios, ¿sí? Es directamente el voltaje de la fuente de 24 voltios, porque la otra malla no influye en esa tensión. Entonces, directamente, examinando ese circuito, determinamos que la fuente tiene 24 voltios en la tensión Thevenin. Vamos a calcular ahora la resistencia Thevenin. Para calcular la resistencia Thevenin debemos eliminar las fuentes activas. Se desenergiza el circuito. Las fuentes de tensión se cortocircuitan y las fuentes de corriente se abren. Cortocircuito las fuentes de tensión y abro la fuente de corriente. Al cortocircuitar la fuente de tensión, queda eliminado el circuito y la fuente de corriente queda eliminada del circuito. Solamente nos va a quedar lo siguiente. Esto es lo que nos va a quedar el circuito. La resistencia de 3 ohmios no influye en la medición de resistencia porque está abierta. O sea, nuestro tester, nuestro ómetro solamente va a medir la resistencia de 2 ohmios, es decir, que la resistencia equivalente del circuito, que es la resistencia Thevenin, es de 2 ohmios. Ya conocido el voltaje Thevenin y conocido la resistencia Thevenin, presentamos el circuito Thevenin, ¿no? Fuente de tensión en serie con una resistencia que es 2 ohmios, la fuente de 24 voltios, y agregamos nuestra resistencia inicial, ¿no? La de 10 ohmios que habíamos traído inicialmente. Esa resistencia de 10 ohmios podemos calcular su voltaje por divisor de voltaje. Aplicamos la fórmula que sería la tensión total por la resistencia, el cual quiero yo mi voltaje entre la suma de las dos resistencias, RTH más R. Sustituimos y nos da que la resistencia, el voltaje de la resistencia pedida es de 20 voltios. Si queremos corriente, aplicamos la ley de Ohm. Conocemos el voltaje y conocemos la resistencia, nos dice que la corriente de la resistencia es de 2 amperios. Y si queremos la potencia, aplicamos cualquiera de esas fórmulas. Vamos a utilizar esto. Como ya tenemos voltaje y tenemos corriente, utilizamos potencia es igual a voltaje por corriente, y eso es igual a 20 voltios por 2 amperios, es igual a 40 vatios. Este es el método o teorema de Thevenin. El teorema de Norton es equivalente, ¿no? Teorema de Norton nos dice que un circuito lineal de 2 terminales, un circuito cualquiera, vamos a examinar entre 2 puntos A y B, es decir, simplificamos el circuito, la red que tengamos, a un circuito
sencillo de una fuente de corriente Norton en paralelo con una resistencia Norton. Eso se estudia entre los puntos A y B. Se puede aplicar a cualquier elemento. El procedimiento es casi el mismo. Se determina el elemento de estudio, se extrae los terminales donde estaba ese elemento de estudio, se le coloca como A y B. Luego se determina la corriente de Norton. ¿Cómo se determina la corriente de Norton? Entre los puntos A y B, donde estaba el elemento de estudio, se coloca un cable de resistencia de 0 ohmios. Ese cable de resistencia de 0 ohmios, por ahí va a pasar la corriente de cortocircuito, que es la corriente de Norton. En un cortocircuito, recuerde que como se unió los puntos A y B, no hay tensión, pero sí hay corriente. Determinamos esa corriente de Norton por cualquier método que queramos. Después de calcular la corriente de Norton, el mismo procedimiento, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, el mismo procedimiento. Se cortocircuita las fuentes de tensión y se abre y cierra las fuentes de corriente. Se estudia el circuito cómo queda y se determina la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Y por último, se monta el circuito Norton, fuente en paralelo con una resistencia de Norton, y agregamos nuestra resistencia, nuestro elemento de estudio, y determinamos por cualquier método. O sea, aquí podemos aplicar, como es un circuito paralelo, aplicamos divisor de corriente, que sería I de Norton por la resistencia de Norton entre la resistencia Norton más la resistencia R. Aplicamos, si queremos voltaje, aplicamos la ley de Ohm, voltaje igual a corriente por resistencia. Si queremos potencia, aplicamos cualquiera de esas tres fórmulas. Ejemplo. Tenemos el mismo circuito ahora. Vamos a aplicar el teorema de Norton. Entonces, extraemos el elemento. De 10 ohmios lo traemos, denotamos donde estaba la resistencia de 10 ohmios, A, B, los terminales donde se cruza esa resistencia, y colocamos un cable entre los puntos A y B para determinar la corriente de cortocircuito. Ponemos el cable y determinamos la corriente de cortocircuito, que es la corriente de Norton, ¿no? Generalmente se coloca el sentido de corriente de A a B. Por eso ese sentido que lo coloqué. Analizamos el circuito y determinamos cómo vamos a calcular esa corriente de Norton. En el otro extremo de la malla tenemos dos mallas, ¿no? Tenemos dos mallas internas. Tenemos una fuente de corriente de 4 amperios. Y observamos que la resistencia de 2 ohmios tiene una tensión de 24 voltios porque está en paralelo con la fuente de 24 voltios, la resistencia de 2 ohmios. Es decir, que yo puedo determinar que la corriente de Norton va a ser igual a 24 voltios entre 2 ohmios. En los 4 amperios del otro extremo no influyen en el cálculo. Entonces tenemos que la corriente de Norton va a ser igual a 24 voltios entre 2 ohmios. Y nos da que la corriente de cortocircuito, que es la corriente de Norton, es de 12 amperios. Ya tenemos la corriente, ya tenemos la resistencia del paso anterior. ¿Sí? Presentamos el circuito, colocamos la fuente de corriente de 12 amperios, la resistencia de Norton, que es la misma resistencia de Thevenin, de 2 ohmios, y agregamos la resistencia de 10 ohmios, la cual queremos sus características eléctricas. Entonces podemos aplicar cualquiera de las fórmulas que coloqué anteriormente. Si queremos la corriente, aplicamos divisor de corriente. Sería entonces la corriente de Norton por la resistencia de 2 ohmios, que es la resistencia opuesta a la de 10, porque yo quiero la corriente de 10, entre 2 ohmios más 10 ohmios. Eso es igual a 2 amperios. Es decir, que la corriente que está circulando por la resistencia de 10 ohmios es 2 amperios. El voltaje será entonces 2 amperios por 10 ohmios, es decir, 20 voltios. Son los mismos datos, son los mismos resultados del caso con Thevenin. Y la potencia, podemos aplicar la fórmula de B por I,
Sería 20 voltios por 2 amperios y 40 vatios. Observen que da el mismo resultado. Como entre el circuito equivalente Norton tiene una equivalencia con el circuito Thevenin, aparece la transformación de fuente. Una transformación de fuente es el proceso de reemplazar una fuente de tensión B sub S en serie con una resistencia R por una fuente de corriente I sub S en paralelo con un resistor R o viceversa. Supongamos que tenemos una fuente de tensión en serie con una resistencia, la quiero transformar en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia R. La misma R son iguales también. Lo que va a cambiar es la magnitud de las fuentes de tensión o de corriente. Aplico entonces la ley de Ohm. Y es igual a E entre R. El valor de la fuente de corriente va a ser igual a E entre R. Si tengo la fuente de corriente y la quiero pasar a una fuente de tensión, aplico también la ley de Ohm. Es igual a I por R. ¿Sí? Esta transformación nos va a ayudar a simplificar los circuitos. Siempre cuando la fuente está en serie con la resistencia y siempre cuando la fuente de corriente está en paralelo con la resistencia. Ejemplo. Determinar el voltaje de la resistencia de 8 ohmios. Como quiero la resistencia de 8 ohmios, observo el circuito y puedo analizar que tengo una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de 4 ohmios. La fuente de corriente de 3 amperios en paralelo con una de 4 ohmios. Y tengo una fuente de voltaje en serie de una resistencia de 3 ohmios. Entonces, puedo transformar la fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 4 ohmios, transformarla en tensión, de manera de absorber la resistencia de 2 ohmios que tenemos allá arriba. ¿Sí? La transformo, entonces sería 3 por 4 son 12. La fuente es de 12 voltios. ¿Y la polaridad cuál sería? La polaridad se coloca de la manera siguiente. ¿Sí? Positivo es la flecha del positivo. Y el otro extremo de la fuente de corriente es negativo. Entonces, con esa referencia, colocamos la fuente de 12 voltios. Más menos, ¿ya? Más menos, 12 voltios en serie con la resistencia de 4 ohmios. Como observamos, porque la resistencia de 4 ohmios y la resistencia de 2 ohmios está en serie porque tiene una conexión aquí. Sumamos las dos resistencias, nos va a dar 6 ohmios. Entonces, esta resistencia nos va a dar 6 ohmios. 6. Como ya tengo la fuente de tensión en serie con este ohmios, puedo transformarla a fuente de corriente. Y la fuente de 12 voltios con la resistencia de 3 ohmios la transformé en una fuente de corriente 12 entre 3 es 4 amperios y la resistencia de 3 ohmios que están en paralelo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces tenía la fuente de 12 y 6 sería 2 amperios, ¿no? La resistencia es de 6 ohmios. Tengo esta resistencia que no la voy a mover, no la voy a tocar porque es la que me interesa calcular su voltaje. Tengo la resistencia de 3 ohmios en paralelo con 4 ohmios. O sea, ven que el circuito es totalmente en paralelo. ¿Sí?
Es totalmente en paralelo. Entonces, aquí tenemos nodo aquí. Y el nodo aquí arriba, ¿no? Entonces, totalmente en paralelo, podemos determinar que podemos simplificar, ¿no? Tengo la resistencia de 6 ohmios en paralelo con la de 3 ohmios y con la de 8, ¿no? Pero la de 8 no lo voy a tocar. Solamente voy a simplificar la de 6 ohmios con la de 3 ohmios. La fuente corriente de 4 amperios está hacia arriba y la fuente de 2 amperios está hacia abajo. ¿Qué hacemos? Esas fuentes las vamos a sumar algebraicamente. Tengo 4 hacia arriba, 4, esta va hacia arriba y esta va hacia abajo. Entonces la suma algebraica de esas tensiones, de esas fuentes de corriente, se resta, ¿no? Se toma referencia, voy a tomar referencia la mayor. O sea que sería 4 y 2, eso equivale a una fuente de corriente que apunta hacia arriba de 2 amperios. ¿Sí? Una fuente de corriente que apunta hacia arriba, porque prevalece la mayor. Entonces, me queda aquí la fuente de 2 amperios que tenemos aquí ya especificada. Tenemos el paralelo de la resistencia de 6 y 3, que nos da 2. ¿Sí? Sería la R, que sería equivalente a 6 por 2, 6 por 3, 6 por 3, entre 6 más 3, ¿no? Todo eso en unidades de ohms. Entonces nos daría 18. 18 entre 9 es equivalente a 2 ohmios. Que lo tenemos aquí denotado. Observen que el circuito solamente está formado con una fuente de corriente de 2 amperios y 2 resistencias en paralelo. Podemos aplicar divisor de corriente. Es decir, 2 amperios, que es la fuente de corriente, multiplicada por la resistencia opuesta, que es 2 ohmios, entre la suma de las dos. 2 más 8 es equivalente a 10. Sería entonces 4 entre 10, 0.4 amperios. Ya tenemos la corriente. De esa corriente es la que circula por aquí por la resistencia de 8 ohmios. Como ya conocemos la corriente, conocemos la resistencia, obtenemos el voltaje que será 3,2 voltios. Y eso es la transformación de fuente. Recuérdense que el valor solamente va a ser del elemento que queremos conocer, sus características eléctricas. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Tiene alguna pregunta?